Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar enseñando el tutorial de cómo realicé el ajo. Esto lo estoy haciendo para la tira de frutos y vegetales que estoy haciendo. Y pues hoy le tocó al tutorial al ajo. Bueno, comenzamos con el tutorial. Bueno, para hacer el ajo vamos a necesitar hilo blanco. Y vamos a necesitar un poquito de hilo café. Bueno, para hacer el ajo vamos a empezar haciendo un arito mágico y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro arito. Y así cerramos. Y cerramos bien hacemos una cadenita. Bueno, voy a hacer una cadenita para cerrar bien el arito. Bueno, y aquí vamos a poner nuestro marcador para ir marcando las vueltas. Ahora aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Vamos, ya en esta vuelta vamos a ir haciendo dobles. 2 puntos bajos, perdón, en un mismo espacio. Como tenemos 8 puntos bajos, vamos a tener en total 16 puntos, porque vamos a hacer dobles, 2 en cada punto bajo. Bueno, aquí ya terminé de dar mi vuelta, mi segunda vuelta de puntos dobles, los 8 puntos dobles. Ahora voy a poner el ganchito aquí. Bueno, ahora en esta vuelta vamos a hacer ahí mismo un punto bajo. Vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer uno solo y un aumento. Toda esta vuelta la vamos a trabajar con un solo aumento. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo solo y uno con aumento. Así vamos a trabajar toda esta vuelta hasta llegar donde tenemos el ganchito. Bueno, aquí vamos a cerrar la vuelta. Quitamos nuestro ganchito y hacemos un punto bajo. Nuevamente ponemos el ganchito, la marca o lo que ustedes gusten ponerle, un hilo. Yo le pongo un clip porque es lo que tengo a la mano ahorita. Bueno, ya en esta vuelta vamos a hacer, aquí mismo vamos a hacer otro punto punto bajo. Llevamos un punto bajo doble, vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y uno doble.
1, 2 y en el siguiente ya lo hacemos doble el punto bajo. Así. Bueno, así vamos a trabajar toda esta vuelta de un punto bajo doble y 2 separados. Aquí ya terminé de dar mi vuelta de 2 puntos bajos separados y uno doble. Ahora quito mi ganchito y hago un punto bajo. Nuevamente lo ponemos la marca al ganchito. Y aquí mismo vamos a hacer un punto doble. Ahora hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos solos. Ahora en el siguiente punto bajo doble. En los que siguen 1, 2 y 3 puntos bajos solos. En el que sigue ya es doble punto bajo. 1 y 2. Bueno, así vamos a terminar toda esta vuelta hasta llegar al ganchito. Bueno, aquí ya voy a cerrar la vuelta. Quito el gancho y hago un punto bajo. Nuevamente ponemos el ganchito. Y a partir ya de esta vuelta vamos a hacer solo puro punto bajo alrededor de nuestra base. Puro punto bajo vamos a ir haciendo. Puro punto bajo. Bueno, así alrededor de esta vuelta vamos a ir haciendo punto bajo. Vamos a hacer en total 5 vueltas. Bueno, yo ya voy a hacer la primera y voy a completar las 4 más que me faltan para hacer 5 vueltas y regreso ya cuando tenga las 5 vueltas todas terminadas de puro punto bajo. No vamos a hacer ningún aumento, solo puro punto bajo alrededor. Son 5 vueltas en total. Bueno, aquí ya terminé de dar mis 5 vueltas de puros puntos bajos sin aumentos. No hicimos ningún aumento, solo puro punto bajo. Bueno, aquí voy a cerrar esta vuelta. Quito el ganchito. Hago un punto bajo. Y aquí ya vamos a empezar a hacer la disminución. Hacemos un punto, 2, 3 puntos bajos y aquí agarramos 1, no lo cerramos y en el siguiente igual y ya lo cerramos aquí. Y aquí ya tenemos una disminución. Nuevamente hacemos un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente hacemos un punto sin cerrar. Ya en el segundo punto ya lo cerramos y aquí ya llevamos otra disminución. 1, 2, 3 puntos bajos y en el que sigue, en los dos que siguen hacemos una disminución. Bueno, así vamos a trabajar toda esta vuelta hasta cerrar en el ganchito. Bueno, aquí ya hice mi punto bajo doble. Voy a cerrar, quito mi ganchito, cierro el punto
hago un punto bajo, nuevamente colocamos el ganchito y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos nada más, la disminución de 2 puntos bajos, 1, 2 y en el que sigue ya vamos a hacer la disminución, así. Nuevamente agarramos un punto bajo, 2 puntos bajos, en el siguiente uno medio cerrar y en el siguiente ya lo cerramos completo y hacemos la disminución. Así. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta, 2 puntos bajos y una disminución. Bueno, aquí ya hice la disminución. Voy a poner el ganchito. Y ahora aquí vamos a hacer solo un punto bajo. Y vamos a hacer la disminución. Una disminución. Así. Un punto bajo. Y una disminución. Toca la disminución. Así. Un punto bajo y una disminución. Bueno, así vamos a trabajar toda esta vuelta hasta llegar al ganchito. Bueno, aquí ya terminé de dar toda mi vuelta de un punto bajo y una disminución. Ahora voy a poner el ganchito aquí. Y ya aquí ya vamos a rellenar el... Bueno, voy a hacer una cadenita para que no se salga el punto. Y ya vamos a llenar nuestro ajo, lo vamos a rellenar. Aquí vamos a ir colocándole el relleno. Que no quede muy apretadito. Que quede nada más rellenito, pues que no lo aprieten tanto, porque si le meten mucho relleno ya a la hora de hacer los dientitos, las marquitas, puede que les quede un poquito disparejo o muy apretadito. Con esto ya está bien. Bueno, ya aquí vamos, en esta vuelta voy a quitar mi punto de cadenita que había puesto. En esta vuelta ya solo vamos a ir haciendo punto, cerrando los puntos, haciendo los puntos, la disminución, hasta cerrar nuestro ajo. Bueno, aquí voy a quitar un poquito la marca porque ya solo vamos a ir cerrando. Vamos a hacer pura disminución hasta cerrar nuestro. Aquí a veces se hace un poquito difícil, pero con paciencia
no se rindan, no hay que rendirnos. Siempre, siempre tener en nuestra mente lo podemos hacer. Bueno, vamos a ir cerrándolo todo. Así, bueno, voy a terminar de cerrar esta vuelta ya para seguir con el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de cerrar ya mi punto. Aquí lo voy a cortar y le voy a dejar un cachito así grandecito para poder terminar de cerrarlo con la aguja. Bueno, yo aquí tengo esta aguja, no tiene punta y el hoyito lo tiene un poquito grueso, grandecito, así que puedo meter el hilo. Bueno, y ya que tengo la aguja, pues ya nada más vamos a cerrarle el hoyito alrededor. Ya nada más es pasándole la aguja para que se quede bien selladito cerremos bien pues no le vamos a jalar mucho para no que se nos haga feo o nos quede saltadito. Bueno, y aquí ya el hilo pues lo vamos perdiendo. Bueno, y así ya hemos terminado nuestro ajo. Ahora vamos a tomar una tira larga de hilo. Esta la vamos a poner también en la aguja porque vamos a hacerle la separación a nuestro ajo. Le vamos a marcar los dientitos, pues. Bueno, aquí ya tenemos el ajo ya terminado. Ya puse el hilo en la tira de hilo en la aguja. Lo vamos a dividir, lo vamos a poner por mitad. Ahora vamos a empezar por la parte donde iniciamos, donde empezamos la base de nuestro ajo. No lo vamos a poner directamente en el hoyito, no. Vamos a ponerlo a un ladito de donde tenemos el hoyito, el arito que se nos forma. A un ladito lo vamos a poner. Y lo vamos a pasar. Aquí sí no importa. Aquí lo pasamos aquí en medio. Lo jalamos. Aquí le dejamos estas tiritas así. Así lo dejamos aquí así. Siempre lo tenemos agarrado para cuando vayamos pasando el hilo no se nos jale. Lo dejamos aquí así y ahora sí vamos a pasar la aguja. Vamos a pasar aquí de este lado. Siempre haciéndolo de lado, no mero en el centro del hoyito de nuestro. Siempre a un ladito para que agarre el hilo. Y así lo vamos a ir pasando todo hasta acá. Y ahora sí van a ir jalando, estirando. Y siempre sujetándolo para que no se jale mucho.
y apretando, siempre jalando un poquito fuerte para que se marque la rayita. ¿Sí? Miren, este lo jalamos un poquito más y ya. Y este lo jalan también así para que quede apretadito. Bueno, si no lo quieren hacer así de esta forma, primero ponen las tiras, las van poniendo sobre la base así y marcando, y ya al último ya empiezan a jalarlos cada hilito para ir marcando los dientes, pero a mí se me hace un poquito más fácil así porque así ya lo vas apretando de un solo, ya no se hace tan complicado. Y si quieres un poquito más que queden otro gajito más así de los dientes, pues se le podemos ir haciéndoselos. Y si no, ya lo podemos dejar así. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí creo que vamos a dividir. Aquí le vamos a poner uno aquí. Para que sean 6. Bueno, ya así es como ya nos quedó nuestro ajo. Ahora este no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar ahí. Ahora ya que tenemos aquí esto, de este lado nos quedamos con la aguja. Bueno, lo vamos a pasar para continuar aquí de este lado. La apretamos, ajustamos bien. Y aquí pues ya le hacemos un nudito para que no se salga el hilo. Así. Ay, perdón. Bueno, y aquí ya lo corto. Y aquí ya vamos a ir esto van a ser las colitas de nuestro ajo. Aquí le vamos a poner otro. Con la misma aguja, el mismo hilo, se lo puedes ir poniendo. Nada más le hacemos un amarre, le amarramos para que no se nos vayan a ir no se nos vayan a salir. Y cortamos. Las barbitas esas pues ya dependiendo de qué tanto le quieres poner. Yo no le puse mucho.
No le voy a poner mucho, pues. Bueno, ahora le voy a poner las tiras de café. Bueno, ahora el color café se lo voy a poner aquí de este lado. Bueno, de este lado se lo puse ya color café. Igual le hacemos un nudo para que no se nos vaya a salir. Del otro lado también le vamos a poner de este lado. Bueno, aquí le puse de este lado, le puse un cachito. Ahora de este lado le voy a poner el otro. Ya ustedes si le quieren poner más más color café le pueden poner. Así cortamos. Y bueno, pues ya. Aquí le voy a poner otro de... Bueno, aquí le voy a poner otro de blanco. Se lo amarramos bien para que no se nos vayan a salir los hilitos. Lo corto. Pues veo si así o le pongo más. Bueno, creo que ya así lo voy a dejar porque esto los voy los vamos a separar. Bueno, aquí ya solo cortamos, emparejamos a que a qué altura queremos las barbitas o el pelito o como la raíz. Bueno, y aquí solo vamos a abrir cada hilo, cada hebra, se la vamos a ir haciendo así. Para que quede simule la raíz del ajo, quede así bonito. Bueno, voy a terminar de deshebrarle todos los hilos y regreso para mostrarle. Y bueno, pues aquí ya yo terminé de deshilar los hilitos, ya se los abrí. Ya ustedes ven si los quieren así de más largos o más chiquitos. Yo así se los voy a dejar ya. Y ya nada más se los van como que mixteando para que quede de los dos, pues quede blanco y quede este cafecito, para que no se vea en un solo lugar puro café o puro blanco. Así. Bueno, y ya solo acá ya nada más voy a pasarle el hilo, la aguja,
con poquito hilo, no mucho, que es donde voy a colgarlo a la tira. Solo este poquito, no necesitamos mucho hilo. Y a este lo voy a aquí también se lo voy a amarrar para que no se vaya a salir. Y pues ya aquí ya le vamos a hacer unas cadenitas para poderlo colgar en nuestra tira. Y bueno, pues ya así es como quedó terminado nuestro ajo. Miren, quedó muy bonito. Espero lo realicen, les guste y más que nada pues le entiendan cómo es el tutorial. Bueno, pues yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.